Hola, muy buenas. Mi nombre es Rubén Felgar, soy Gran Maestro Internacional de Ajedrez y a continuación les voy a presentar una serie de videos que van a tratar sobre un tema muy importante, muy eh, pedagógico, por decirlo así, y se trata del estudio de los clásicos, de los grandes maestros, los grandes campeones del pasado. Pero no solo eso, sino cómo ustedes pueden ganar sus propias partidas a partir de esas lecciones, de aprender correctamente las lecciones del pasado. ¿Sí? Muchas veces se preguntarán por qué estudiar una partida de 100 años de antigüedad, una partida de Capablanca, de Alekhine, cuando podemos estar viendo una partida jugada ayer quizás por Caruana, por Carlsen o cualquier jugador top de la elite mundial actual. Y la respuesta, algunos la habrán escuchado, y tiene que ver con que las partidas de tiempo atrás suelen ser un poco más pedagógicas. Quizás porque el arte de la defensa no estaba tan bien desarrollado como en la actualidad, o quizás porque los jugadores predominantes del pasado tenían mayor diferencia con sus contemporáneos, entonces solía ser que cuando comenzaban una partida y comenzaban un plan, muchas veces no encontraban la oposición correcta y ese plan lo podían ejecutar hasta el final. Eso lo hacía muy didáctico de ver, ¿sí? Un plan realizado desde su comienzo hasta su última etapa. En cambio, hoy en día vemos una partida de Elite cualquiera y básicamente cuando uno de los jugadores empieza a desarrollar un plan, el otro ya lo sabe y se está interponiendo al mismo, y de esa manera las batallas son mucho más complejas, lo cual hacen de más nivel, eso es cierto, pero quizás menos pedagógicas para nosotros. La idea de esta serie de videos es no solo aprender las lecciones del pasado, sino, como decía antes, también que ustedes tengan las herramientas para después aplicar esas lecciones y ganar sus propias partidas. Con ese objetivo lo que yo voy a hacer es estar mostrándole una partida clásica, una partida de un gran campeón, y luego mostrar una experiencia mía personal de otra partida, ya más contemporánea, donde pude aplicar esos conocimientos y ganar de forma relativamente sencilla a partir de la lección que había tomado. Bueno, para comenzar se me ocurrió, por supuesto, ¿por qué no hacerlo con una partida clásica del gran José Raúl Capablanca? ¿Sí? Él era famoso por la sencillez de su juego, por su simpleza, y eso lo hacía muy didáctico. Probablemente muchas de las partidas que vamos a ver ustedes las conozcan de otros tutoriales o otros libros, porque son partidas realmente famosas, pero la idea es pues complementarlo con mi propia experiencia y es donde quizás puedan llevarse una lección nueva para fortalecer su juego y su nivel, ¿sí? Esta partida es contra William Winter, jugada en Hastings en 1919. Me gusta porque es exactamente hace 100 años atrás, y es muy interesante lo que sucede. Capablanca va con negras, E4, E5, la verdad que la apertura no nos interesa tanto, la vamos a pasar un poco rápido. 4 caballos, ¿sí? 100 años atrás la teoría obviamente no va a estar muy actualizado. Alfil B5, alfil B4, todo simétrico. Y ahora Winter rompe la simetría comiendo el caballo, Capablanca captura permitiendo la salida de su alfil de C8, lo cual es clásico. Y ahora sí, cuando el blanco defiende su peón de E4, nos están amenazando comer el peón de 5, tener esa ganancia material. Por lo tanto hay que defenderlo. Y aquí Capablanca lo hace de una manera que, en principio, la primera vez que vi esta partida, me resultó, bueno, yo era niño, me resultó difícil de entender porque me pareció un poco anticonceptual, pero vamos a ver que es bien profunda. Lo que hace es retroceder su alfil a D6. Por supuesto que había otras opciones, podría haber jugado torre 8 o quizás dama 7. Incluso hoy en día se suelen hacer procedimientos tipo caballo de 7. Pero Capablanca es una jugada que luego llegué a admirar mucho, que es el retroceso del alfil a D6. Básicamente la idea es que ahora que se rompió la simetría una vez que Winter comió en C6, Capablanca no está interesado en capturar el caballo de C3 y decide retroceder su alfil y darle una sólida protección a su punto central. Pero es más profundo que esto, ahora vamos a ver de qué se trata esa jugada. Aquí Winter hace una jugada que hoy en día un maestro o un jugador, incluso no tiene que ser maestro, un jugador aficionado fuerte, se lo pensaría dos veces, es clavar el caballo. Pero para aquella época alfil G5 era una jugada demasiado natural, incluso hoy en día a cierto nivel un poquito más bajo, también es un movimiento que se sigue haciendo mucho. Vamos a ver que a partir de esta partida se va a dejar en evidencia que este movimiento, esta clavada, tiene ciertas contras. La primera jugada es una jugada que siempre tenemos que hacer por disciplina, o casi siempre, es hacerle la pregunta al alfil. En este momento el alfil de G5 está cumpliendo muchas misiones. Está clavando al caballo, se mantiene en la diagonal que va de C1 a H6 y también en la misma diagonal
obviamente de H4, perdón, tantas líneas, de H4 a D8. Entonces generalmente lo que hacemos en estos casos es H6. Siempre es bueno hacer esa pregunta, nos damos un aire, ganamos un tiempo sobre el alfil y aprovechamos para que se tenga que definir. Por supuesto que Winter jugó alfil H4, su intención es mantener esa clavada. Y ahora Capablanca hace una jugada, otra jugada que nos podrá resultar un poquito misteriosa, pero que es muy profunda. Y es este movimiento. Es un movimiento que tiene también una trampa posicional súper astuta. Y es C5. ¿Sí? C5, la idea es básicamente solidificar el centro. Estar evitando la ruptura del blanco, su avance del peón a D4 para siempre, que podría ser una idea temática. Y... no, esto se quita así. Y también dar una trampa, es una especie de provocación, porque como se pueden imaginar, Winter no pudo resistirse a una jugada que parece muy tentadora, que es incrementar la presión sobre el caballo clavo F6, jugando caballo D5. Bueno, esta es una buena oportunidad para que ustedes en este momento se pregunten cómo resolver esta situación, cómo habrá resuelto esta situación Capablanca. Les propongo que, esto se los voy a proponer varias veces, que pausen el video y se tomen un par de minutitos para intentar encontrar la solución y eventualmente no sean vagos, intenten calcular un poco de variantes si ven que es necesario, no solo quedarse con una jugada, ¿sí? Así que un momento de pausa. Bueno, imagino que ya habrán tenido sus minutos de reflexión, o quizás algunos lo hayan resuelto un poco más rápido. La idea de Capablanca para esclavarse, que hoy en día se volvió completamente temática, pero en esa época todavía no lo era tanto, es juega G5. ¿Sí? Esa jugada muchas veces a muchos jugadores les da miedo hacerla, porque está el límite entre ser una jugada buena de ataque y ser una jugada que debilite el rey de manera quizás decisiva. Lo importante para hacer jugadas como G5 es tener un buen control del centro, ¿sí? Que nuestro rival no puede abrir el centro fácilmente. Por eso es que C5 es una jugada muy importante. Y también es importante un motivo táctico que Capablanca tuvo en cuenta, y es que contra caballo por peón, contra el sacrificio, tenemos que tener una buena respuesta, tenemos que estar seguros que no nos van a dar mate. En este caso, caballo por G5 sería muy mala, por la jugada intermedia, caballo por D5. Este es el truco del gran José Raúl. Luego de caballo por caballo, la idea es que no hay ningún gran descubierto que podamos hacer con el caballo de G5. Por ejemplo, si caballo por F7, que parece una jugada muy amenazante, dama por H4, simplemente nos quedaríamos con una pieza de más. Y tampoco contra caballo por D5, por ejemplo, si volvemos con el caballo a F3, amenazando la dama y amenazando el caballo, ahora solamente el negro tendría que retroceder su caballo, protegiendo su dama, y también se quedarían con una pieza de más. Y por último, contra caballo por D5, si peón por D5, peón por G5, la dama defiende G5, el sacrificio no llegaría a ningún lado. Es muy importante marcar que realmente caballo por G5 era necesario esta intermedia. En caso de que el negro juegue más descuidado con peón por caballo y alfil por, el ataque de las blancas se podría volver extremadamente peligroso. Podemos decir una variante de este estilo de ataque, donde hay unos rayos X brutales y la clavada se hace fortísima. Bueno, una vez hecho G5, Winter entiende que la vida no es tan fácil, que caballo por G5 no le va a dar mate a José Raúl, el gran jugador cubano, así que hace caballo por caballo jaque, dama por alfil G3, y ahora va a comenzar el tema que nos interesa en esta partida. Porque la gran lección que nos va a dar Capablanca hoy, bueno, hace 100 años en realidad, es cómo luchar contra una pieza mala del rival. Muchas veces nos preocupamos de jugar o de intentar que todas nuestras piezas sean buenas, lo cual está bien, pero igual de eficiente suele ser combatir una pieza contraria, ¿sí? Si podemos dejar una pieza de nuestro rival aislada, fuera de juego, es casi como tener, incluso podría ser una pieza de más. En este caso, fíjense cómo el alfil de G3 queda chocando contra los peones negros. El tema es cómo lograr terminar de sentenciar ese alfil. Así que para eso, Capablanca hace una jugada que va a ser importante, alfil G4, clavando el caballo, y contra H3, yo les propongo nuevamente que den una pequeña pausa y
se pregunten cómo habrá resuelto esta situación el gran José Raúl Capablanca. Bueno, suficiente, se habrán tomado el tiempo que requieran. Básicamente la idea aquí no es mantenerla clavada, sería una jugada posible, no estaría del todo mal. Lo que pasa es que hay algo mucho más fuerte y tiene que ver con una técnica que utilizaba muchísimo este antiguo campeón mundial, que es la de la simplificación, ir simplificando lo que no hace a nuestra ventaja. En este caso la ventaja es el alfil de G3 que está malo, luego de alfil por caballo, dama por alfil, otra simplificación, dama por dama, peón por, y luego de estos cambios, ahora sí se puede ver que el alfil de G3 está bien malo. Fíjense que esta estructura de peones lo tiene como en cautiverio, junto con los peones negros. Pero ahora es importante jugar, bueno, una vez que el alfil esté malo, la pregunta es cómo poder desarrollar nuestra ventaja e ir transformándola eventualmente hasta una victoria, porque en principio no parece tan fácil, hay pocas piezas y solo es una pieza del rival que no se encuentra tan bien. Lo importante aquí, la primera jugada de Capablanca es muy simbólica y me gusta mucho, es F6, ¿sí? F6 defendiendo el peón de 5 y dejando bien claro que está luchando contra el alfil. Muchas veces cuando he mostrado esta partida en diversas clases, no falta quien se emociona en esta posición y cuando pregunto qué hacer, se lanzan con un F5 como para intentar atrapar el alfil con F4 o dejarlo aún más encerrado. Pero el problema de F5 es que luego de peón por torre por, ahora bien, simplemente podemos defender este peón y cuando nos lo ataquen podemos hacer un contraataque sobre el peón de 5 y el alfil de G3 que se encontraba siendo una pieza muy mala ahora es una pieza súper eficiente atacando una de las debilidades negras, ¿sí? Entonces aquí viene una lección súper importante que nos da Capablanca y es cuando nuestro rival tiene una pieza muy mala, la idea no es continuar el juego en ese flanco o en ese sector del tablero donde nuestro rival tiene la pieza mala, porque de alguna forma de esa manera estaríamos justificando la existencia, en este caso del alfil de G3. La idea es sentenciar esa pieza, sentenciar ese flanco y eventualmente trasladar el juego al otro sector del tablero donde podamos contar con una pieza virtual de ventaja. En este caso, el juego va a ser, obviamente, hacia el flanco de dama. Veamos cómo lo realiza. Rey G2, juegan las blancas. Y ahora otra jugada simbólica, no es la única, hay distintos métodos, pero Capablanca elige A5, mostrando sus intenciones. Winter bloquea con A4, lo cual está muy bien. Rey F7. Y ahora, afortunadamente para nosotros, Winter comete quizás su error decisivo, que es intentar una especie de contrajuego con torre H1 para jugar H4. Les voy a contar una pequeña anécdota en esta situación, en esta misma posición que me sucedió hace 15 años atrás, dando un curso en Barcelona, en un club. Estaba mostrando esta misma partida y Capablanca, en el mismo momento que el alfil queda en G3, él en su libro Fundamentos del ajedrez sentencia como que la posición negra ya está completamente ganada. Pues para todos los efectos, él dice, las negras cuentan con una pieza de ventaja, que sería su alfil de D6, que eventualmente se va a poder descubrir. Y me acuerdo que estaba mostrando esta partida y uno de mis alumnos, que era, como decimos en Chile, un poco porfiado, muy simpático, Juan Carlos Tebar, me dice, no, esta posición, ¿cómo va a estar ganada? ¿No? Aquí no pasa nada. Me dice, yo te juego C4, te bloqueo toda la posición de blancas y esto no me lo ganas nunca más. Lo cual a mí me puso en una situación incómoda porque era una clase grupal, mucha gente viendo y él me estaba básicamente desafiando, ¿no? Diciendo que todo lo que yo había dicho, no solo lo que yo había dicho, que importa poco, sino lo que había dicho Capablanca era incorrecto. Y bueno, me puse a discutir un poco con él, a decirle no, pero igual te voy a abrir la posición con C6, pero él me decía, ok, torre FC1, voy a preparar la ruptura con B5 y eventualmente te voy a ganar. Pero él se puso a defender, a hacer una especie de fortaleza, y la verdad es que yo no tenía cómo quebrarla. Hasta que en un momento, por una cuestión de ego y orgullo personal, debo decir, terminé como haciéndole algún tipo de truco y le terminé ganando unos manoteos, un ping-pong, y con eso me di por satisfecho y gané esa especie de debate. Años después sale una de las obras mejores de la literatura ajedrecística, que es Mis geniales predecesores, de Garry Kasparov, y en el primer tomo muestra esta partida de Capablanca y él se jacta de haber descubierto algo que un hallazgo muy importante para la historia del ajedrez, y es que efectivamente esta posición es tablas
Y lo que había dicho Tebar tenía razón, Tebar lo había descubierto antes que Kasparov, hay que decirlo. Con torre C3, torre B6, rey F1, por ejemplo, peón por, se defiende el peón de B3, el rey blanco va hasta C2 y se lleva una fortaleza inexpugnable, donde el alfil de D6, curiosamente, termina no siendo tan fuerte como el alfil de G3. La verdad es que muchas veces cuando muestro esta partida dudo por efectos pedagógicos en mostrar este pequeño error histórico que tiene la partida, pero bueno, por supuesto que todos merecen saber la verdad. La posición todavía no estaba completamente ganada, las blancas estaban al límite de encontrar una fortaleza y poder hacer las tablas, pero no es tan sencillo e igual la partida no pierde, la elección de Capablanca no pierde valor por eso. Fíjense que Winter hace una jugada que parece muy normal, torre H1, y ya en este momento no va a tener suficiente tiempo para después poder hacer una defensa adecuada. Capablanca continúa con su plan que comenzó con rey F7, que es la centralización del rey. Eso es siempre una buena idea. H4, el blanco sigue con su contrajuego, pero ahora otra jugada simbólica, y es que Capablanca le dice: la verdad es que la columna H me importa muy poco, porque luego de torre FB8 tú me puedes abrir la columna, pero es muy poco lo que puedes hacer en la misma. Por ejemplo, podría llegar a invadir. E incluso si yo me quedo, por ejemplo, una cosa muy tonta, pero empiezo a hacer unos tiempos sin hacer nada, obviamente no jugaría de esta manera, pero mi punto es que las blancas podrían tener la ilusión de doblar las torres en séptima, y así todo no estarían amenazando demasiado, ¿sí? Esto habría sido muchos tiempos, las negras podrían haber hecho grandes cosas en el medio. Pero básicamente lo que Capablanca le demuestra con torre FB8 es que la columna H no le sirve de nada. Winter se da cuenta ahora, pero es demasiado tarde. Intenta hacer una fortaleza, pero simplemente no va a llegar a tiempo. C6, torre A2, y ahora por supuesto la ruptura. Fíjense cómo Capablanca empieza a jugar en el otro sector del tablero con B5, esa es la idea. El alfil queda en G3 haciendo absolutamente nada y abrimos el otro flanco. Torre HA1, pero claro, todavía no logramos abrirlo de todo. Entonces, nuevamente un momento para que ustedes decidan cuál es la mejor manera de proceder. Pongan pausa el video, tómense unos minutos y vean cómo habrá jugado el gran José Raúl Capablanca. Bueno, imagino que todos ya habrán encontrado que la manera pertinente de continuar esta posición es con la ruptura haciendo C4, signo de admiración, ¿sí? En este momento sacrificar temporalmente un peón no importa, lo importante es abrir el alfil y marcar la diferencia, que tenemos un alfil de ventaja para jugar. Aparte, hizo, bueno, peón por peón, pero también hay que decir que el peón de C4, en caso por ejemplo de D por C4, si habríamos hecho este movimiento, básicamente se captura y luego de torre B4 el peón es muy fácil de recuperar, pero lo que es más importante, el alfil de D6 se vuelve un monstruo. La partida siguió muy poco más. C4, peón por peón, peón por peón, peón por B3, torre por B5, se puede ver que el alfil de D6 es pieza de ventaja, torre A4, torre por peón, D4, un intento de activar el alfil de G3, pero ahora ya hay un peón de ventaja y Capablanca hace algo muy sencillo. Juega torre B5, defiende el peón de A5, defiende el peón de 5. Y ahora luego de torre C4, torre B4 nuevamente, simplificación. Y contra torre por C6, fíjense que torre por D4, las blancas abandonaron. No es prematuro para nada, porque no se trata del peón de ventaja, se trata del alfil de ventaja. Básicamente este peón va a comenzar a avanzar con la complicidad del alfil y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Podríamos intentar, por ejemplo, no sé, torre A2, ir a bloquearlo, pero es muy fácil llegar a 3. Después podría jugar algo como defender mi peón con la torre en A4 y trasladar mi alfil hasta D4 para empezar a hacer un desbloqueo. Bueno, esta fue una partida importante para la historia del ajedrez porque nos ha mostrado cómo jugar cómo dejar una pieza mal posicionada a nuestro rival y luego cómo ganar con eso, ¿sí? Es una lección que a mí me ha servido muchísimo en mi carrera y
si les parece bien, les propongo ver el siguiente video para poder entender cómo he podido aplicar esta lección de forma eficiente y ganar una partida. Y con esa misma lección ustedes probablemente van a poder rápidamente utilizar esta idea y ganar sus propias partidas. Así que los espero en que les interese y que sigan el siguiente video.